Una vida sacrificial es una expresión o manifestación de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios, en sus caminos, en su sabiduría. Puedes dar a otros o entregarte a otros porque sabes que Dios va a cuidar de ti. Y como una ofrenda, entonces, estás dispuesta a entregar tu vida sacrificialmente en gratitud al gran sacrificio que Dios hizo al entregar a su único Hijo para quitar de sobre ti la sentencia de muerte debido al pecado. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola mamá verdadera, te saluda Laura González de Chávez y como siempre es un gusto para mí compartir un ratito contigo hoy. Y hoy estaremos hablando acerca de la nobleza del sacrificio. Creo que ya hemos hablado mucho en este podcast del llamado sacrificial de la maternidad. Es un sacrificio. Para nadie es noticia que ser mamá requiere un alto grado de sacrificio. Seguramente tú puedes dar testimonio de esto. Pero quiero animarte acerca de lo que la Escritura dice acerca de la nobleza del sacrificio. Una vida sacrificial es la evidencia, mi hija, de que tú estás comprometida con el llamado a seguir a Cristo, a ser su discípula. Y te doy 3 ejemplos rápidamente del Evangelio de Lucas y uno del Evangelio de Juan. Lucas 14:26 dice: Si alguien quiere venir a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cristo es superior a todo nexo familiar, aún superior a nuestro amor por nosotras mismas, y debemos estar listas para elegirlo sobre toda relación terrenal y sobre nosotras mismas. Eso significa sacrificio. Lucas 14:27. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Seguir a Cristo implica cargar una cruz. Hay dolor, hay esfuerzo implicado en el llamado. Eso es sacrificio. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. No debe haber relaciones ni posesiones que obstaculicen nuestro compromiso con Jesús. La dependencia y la atadura a las cosas del mundo debe ser sacrificada para seguir a Cristo. Esto es sacrificio. Como ves, el discipulado es costoso, requiere sacrificio. Y mira Juan 12:24. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Para seguir a Cristo, mi hija, hay que morir. Hay que morir a los deseos carnales, a los anhelos del corazón, a los sueños y ambiciones, a las preferencias, a mi comodidad. En fin, hay que morir al yo, morir a nosotras mismas, morir a ti misma. Y esta es una muerte lenta, es una decisión a la vez, el otro primero que yo. Es una elección a la vez, elegir lo que exalta a Cristo, aunque a mí me parezca injusto. Eso es sacrificio. Así que una vida de sacrificio no debe sorprendernos. Un llamado sacrificial no debe sorprendernos. Es de esperar para las hijas y los hijos de Dios. Y una vida sacrificial es una expresión o manifestación de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios, en sus caminos, en su sabiduría. Puedes dar a otros o entregarte a otros porque sabes que Dios va a cuidar de ti. Y como una ofrenda, entonces, estás dispuesta a entregar tu vida sacrificialmente en gratitud al gran sacrificio que Dios hizo al entregar a su único Hijo para quitar de sobre ti la sentencia de muerte debido al pecado. El llamado a una vida sacrificial está impregnado a través de todas las Escrituras. Y algunos ejemplos rápidamente que me vienen a la mente, seguramente hay más. Pienso en Abraham, cuando le cede su derecho a Lot para que él elija la mejor tierra y estuviera satisfecho. Él dejó de elegir él y le pasó la elección a Lot. Abraham está dispuesto a obedecer a Dios sacrificando a Isaac
el hijo de la promesa por el que esperó años. Rahab expone su vida para ayudar al pueblo de Israel. Los profetas arriesgan sus vidas para hablar de parte de Dios. Nehemías, él deja la comodidad y la seguridad y arriesga todo para cumplir el llamado de Dios de reconstruir Jerusalén. Ruth deja atrás a su parentela y decide seguir a Noemí, una mujer desesperanzada y amargada que no le ofrecía ningún futuro atractivo a ella. Esther pone su vida en peligro para salvar a los judíos. Jonatán arriesga su vida y se expone al rechazo de su padre Saúl para ayudar a David. Ana entrega a su hijo, a Samuel, a Dios, desde que fue destetado. Estos son solo algunos que me vienen a la mente, pero seguro hay muchos más. Y mi amada, el sacrificio más grande de todos. El Padre entrega a su Hijo. Jesús entrega su vida para salvarnos y darnos vida eterna. Mira lo que dice Filipenses 2, del 6 al 7. Dice que Cristo Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, de lo más alto hasta lo más bajo. Y la maternidad, mi hija, es un llamado en el que Dios te invita a morir. Te invita a compartir su experiencia de varón de dolores y vivir una vida de sacrificio. Jesús dice en el Evangelio de Juan que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Porque para este propósito ha sido llamada, nos dice la palabra de Dios, pues también Cristo sufrió por ti, dejándote ejemplo para que sigas sus pasos, dice 1 de Pedro 2. Así que contrario a todo instinto natural y humano, el camino al gozo y la satisfacción plena, el camino a experimentar un alto sentido de propósito, viene como consecuencia de morir a nosotras mismas, de morir al yo. Viene como consecuencia de entregarte a otros, de servir a los demás, en este caso a tus hijos y a tu familia. Es muriendo a nosotras mismas que realmente comenzamos a experimentar la vida verdadera. Ese fue precisamente el punto de Jesús cuando dijo: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. El grano, mi hija, el fruto, nunca se podrá producir a menos que se entierre debajo de la tierra. Si aún tú luchas por no ser enterrada, si aún luchas por salvar tu vida, si aún vives quejándote por los sacrificios de la maternidad, si aún vives absorta en ti misma, no estás viviendo la vida abundante que Jesús murió para darte. No estás dando fruto. Cada llamado que Dios nos da implica sacrificio, y el de maternidad es uno de ellos, y de manera particular es muy santificador. Es un instrumento muy efectivo en las manos de Dios para invitarnos a morir al yo, que es el llamado por excelencia del discipulado. Dios te invita a menguar, a disminuir, a morir para que Él crezca en ti. Hay un texto en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, donde el apóstol Pablo anima a Timoteo a entregarse completamente al llamado y a las personas que Dios le había encomendado servir. Y es el mismo ánimo que te quiero dar en tu llamado de mamá. Pablo le escribió desde la prisión, donde él iba a ser próximamente ejecutado por proclamar el Evangelio. Y sus palabras hacia Timoteo no fueron de empatía. Ay, qué pena que estás tan cargada, qué pena que estás tan sacrificado, Timoteo. No, sus palabras no fueron de empatía por llevar esta vida de sacrificio ni de queja, sino de reto y de ánimo para este hijo espiritual. Pablo le invita a emular la vida que él mismo había llevado. Dice Pablo: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte.
He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Esta expresión de que su vida fue derramada como ofrenda a Dios, con la cual yo también te estoy animando a ti hoy, es una imagen de algo que ocurrió en Primera de Crónicas, en el capítulo 11, cuando los hombres de David arriesgaron sus vidas entrando al territorio enemigo para traer agua a David del pozo de Belén. Dice la palabra de Dios en ese texto: David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Él tenía un vivo deseo. ¡Ay, cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén! Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda al Señor. «No permita a Dios que la beba», exclamó. «Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela», de manera que David no la tomó. Cuando David se dio cuenta de que sus hombres habían arriesgado sus vidas para satisfacer este deseo que él tenía por aquella agua, algo que era un lujo en ese momento, él se sobrecoge por la acción de ellos y se rehúsa a tomarla. En lugar de beberla, él la derrama en la tierra como un acto de adoración y de gratitud a Dios por el amor y el sacrificio de estos hombres hacia él. Y usando esa expresión, Pablo entonces le expresa a Timoteo que su vida es como el agua que David vertió en la tierra. Pablo quería que Timoteo supiera el gozo que esto le trajo a su vida y quería lo mismo para su hijo espiritual. Y algo similar vemos con la mujer que derramó el frasco de perfume a los pies de Jesús. Él se encontraba en Betania, en la casa de Simón, y mientras comía entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume muy costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abre el frasco y derrama el perfume sobre la cabeza de Jesús. Y dice la palabra que la casa se llenó de la fragancia de aquel perfume. Algunos que estaban en la mesa se indignaron. «¿Por qué desperdicias un perfume tan costoso?», preguntaban. Judas ofrece una idea más pragmática. «Ese perfume vale mucho, vale el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres». Y muchas que ven tu vida y ven tus sacrificios quizás piensan que esa vida sacrificial no es lógica, es injusta. No es natural al pensamiento humano esto, mi amada. Pero es el llamado de Jesús, es la invitación de Jesús para ti, sobre todo en esta etapa de maternidad. Esta mujer que derramó el perfume lo hizo porque amó mucho, por lo mucho que fue perdonada, y por eso no consideró el valor de su sacrificio. Y vemos que su sacrificio llena el ambiente de fragancia. De igual manera, mi amada, tu sacrificio por tus hijos, por tu marido, por tu hogar, llena tu hogar de la fragancia de Jesús y te llena a ti de gozo y de propósito. Dice la palabra de Dios que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para salvarnos. Así que debemos emular el ejemplo de Pablo, quien no consideraba su vida como valiosa con tal de poder terminar la carrera y el ministerio que había recibido del Señor Jesús. Y dice él, para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. La maternidad, mi hija, es tu ministerio. Morir a ti misma y hacer la voluntad de Dios en este tiempo es tu misión actual. Así que no consideres tu vida como valiosa y derrama tu vida en sacrificio por tu familia. Yo te pregunto entonces para concluir, ¿has abrazado este llamado sacrificial de la maternidad con gozo? ¿Amas tú sacrificialmente a tu familia? ¿Amas tu rol de mamá, tu llamado de Dios de ser madre? ¿Abrazas los sacrificios que vienen como parte de este llamado tan hermoso? ¿Has entendido el valor y la nobleza que hay en una vida sacrificial siguiendo los pasos de Jesús? ¿De qué formas estás tú vertiendo tu vida como una ofrenda por la vida de tu familia? ¿Qué estás sacrificando? ¿Cuánto estás dispuesta a dar? ¿Pueden tus hijos y tu esposo ver
que tu gozo y tu prioridad es servirles y sacrificarte por ellos, o solo perciben queja en tu actitud y en tus palabras? ¿Te has atado una toalla en la cintura y te has dispuesto a servir sacrificialmente cada día? Yo te quiero recordar que Jesús pudo hacer eso porque Él sabía quién Él era, de dónde venía y a dónde iba. Si eres una hija de Dios, tú también lo sabes. Eres una hija de Dios, una discípula de Cristo, y has sido transferida del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y tendrás vida eterna junto a Él para siempre. Y al igual que Pablo, a ti te espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, te dará el día de su regreso, junto con todos los que esperan su venida. Tu sacrificio, mi hija, es noble. Es tu llamado como hija de Dios. Y Él te ve, Él te recompensará. Así que te quiero dejar con esta meditación, con este ánimo. Y si este episodio ha sido de bendición para ti, te animo a compartirlo con otras que sé que se sienten que su sacrificio es mucho y que a veces no es recompensado. Y sigue esta conversación, continúa hablando de esto con ancianas de tu iglesia, anima a otras mamás y sé animada compartiendo con ancianas de tu iglesia que te animen a correr esta carrera con los ojos puestos en Jesús. Así que gracias, mi hija, gracias por acompañarme hoy, gracias por conectarte cada semana con este podcast. Y ya nos encontraremos de nuevo en un próximo episodio de Que Amen a Sus Hijos. Dios te bendiga. Que Amen a Sus Hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.